vamos a hacer una pequeña reseña acerca de la, la Biblia, versión Nueva Biblia de las Américas. Tenemos aquí la versión en tapa dura. Es una versión, en lo personal, es una versión de traducción eh, literal, es decir, respeta lo que son los idiomas originales. Y vamos a revisar algo interesante de esta Biblia. Es que es una Biblia que maneja lo que su base de traducción maneja el texto crítico. Una Biblia de editorial Vida, la Nueva Biblia de las Américas. Fue editada y salida en el 2020 y entonces es una traducción moderna. Y algo que me llamó mucho la atención de esta Biblia es de que es una traducción eh, de tipo literal, es decir, respeta lo que es los idiomas originales, no es de equivalencia dinámica, tampoco es paráfrasis, se acerca un poco más a lo que es la Reina Valera, pero eliminando todo el españolismo que tiene la Reina Valera 60, la base textual de esta Biblia utiliza el texto crítico. Vamos a leer cuál es la base textual. Dice el texto hebreo. En la traducción del Antiguo Testamento se ha usado la Biblia hebraica Sturgense, en la que se ha revisado por completo el aparato crítico de la Biblia hebraica de Kittel. Entonces, la base textual del Antiguo Testamento es la Biblia hebraica. Y esto es algo interesante porque utiliza el texto crítico hebreo y en el aparato crítico de la, de la Biblia vamos a encontrar lo que es el aparato crítico, varias eh, diferentes posibilidades en las traducciones. Vamos a encontrar también ciertas notas de tipo gramatical y de traducción, y en algunas ocasiones vamos a encontrar notas acerca de ciertos versículos que tienen dificultades ante los traductores. Y esto es algo muy interesante porque es una traducción literal y es una traducción que su base textual es el texto crítico del texto hebreo, la Biblia hebraica de Turgencia, que es la que se utiliza eh, actualmente. Y, y el aparato crítico es interesante, no es el texto masorético, sino que se basa en la Biblia hebraica estadounidense. Y vamos a ver algo interesante también de esta Biblia, es que maneja en el texto griego, maneja lo que es el texto del Nuevo Testamento en Great Nestle Aland de la 27 edición, y por lo tanto la base textual para el Nuevo Testamento es una base textual crítica. Y de la misma manera, en el aparato crítico de la Biblia nos maneja las diferentes variantes textuales que existen, los problemas de traducción y también si hay cierta dificultad al traducir una palabra. La misma Biblia nos lo comenta en el aparato crítico de la Biblia. Entonces, esta Biblia maneja tanto en el Antiguo Testamento, la base textual es una base textual de traducción crítica para el texto hebreo, y para el texto griego también utiliza lo que es el Nestle Aland, que es el texto griego que se utiliza para las traducciones modernas. Y, y algo interesante de esta Biblia es que maneja el texto crítico. Quiero mostrarles un ejemplo en el libro de Marcos. Vamos a ver el libro de Marcos. Marcos 16. Recordemos de que Marcos 16 termina en el versículo 8 y el versículo 9 al 20 son agregados posteriores. Y esta Biblia lo interesante es que lo marca en el aparato crítico. Aquí podemos ver y dice 16:9. Algunos manuscritos más antiguos no incluyen los versículos del 9 al 20.
Entonces, en el aparato crítico de la Nestle, Alan hace la referencia también en el aparato crítico de la Nueva Biblia de las Américas acerca de estos problemas textuales y nos los explica en el aparato crítico. Y algo muy interesante de esta Biblia es que el Evangelio de Marco tiene 3 finales alternativos. Y algo curioso es de que esta Biblia mantiene tanto el final corto como el final largo del versículo 20 que se encuentra acá, pero también nos anota una versión que se encuentra en algunos otros manuscritos. Después del versículo 20 aparece un versículo que no se encuentra en otra versión bíblica, pero que la Nueva Biblia de las Américas lo mantiene porque hay ciertas evidencias textuales que acreditan que probablemente este texto pudo haber estado en el manuscrito de Marcos. Entonces, este es el versículo que que tenemos agregado en esta versión. Dice: ellas comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones, y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e